Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo entender la violencia, el deterioro del tejido social, doctor, desde el lado de la ciencia? Porque eso también tiene una explicación. ¿Qué pasa con nuestros cerebros cuando vemos cada día en los noticieros, en los periódicos, tantos casos de violencia, asesinatos, de extorsiones y además de temor? ¿Qué es lo que sucede al interior de nuestro cerebro? Bienvenido, doctor. Gracias, Berito. Buenos días y a través de su prestigiosa emisora, buenos días a la radio y a la teleaudiencia. Sí, lamentablemente suceden dos cosas. En primer lugar, al mirar todos los reportes de violencia, vamos nosotros pues a alarmarnos, a preocuparnos, a prepararnos de alguna manera para poder defendernos, pero también habrá cerebros que se sientan incitados a contribuir, a colaborar y a seguir el ejemplo. Esto se debe a que se están activando en nuestros cerebros las denominadas neuronas espejo. Se hizo un experimento social de uno de entre muchos, abandonando un automóvil en un lugar por donde pasaba mucha gente. Y pues pasaron muchos días sin que nadie haga nada hasta que de pronto a alguna persona se le ocurrió apedrear al automóvil y a partir de ese momento pues todo el mundo empezó a destrozarlo y terminó desvalijado. Entonces podemos nosotros darnos cuenta que el hecho de mirar una actitud violenta o una actitud de falta de respeto a los bienes puede incitar a ciertas mentes a seguir el ejemplo. De igual manera se puede también seguir el ejemplo de altruismo y de generosidad, pues si de pronto alguien ayuda a alguna persona, no tardarán otras personas en juntarse a esta actitud. Entonces, desgraciadamente, pues aquí se está siguiendo también el mal ejemplo, ¿no? Y es porque nuestro cerebro, al mirar una acción, activa ciertas zonas del cerebro que corresponden a la misma acción. Si es que vemos bostezar a alguien, nosotros vamos a bostezar. Yo creo que ese es el ejemplo más fácil para entender esto. Había escuchado, doctor, que solamente los psicópatas cuando ven bostezar a alguien no tienen esa sensación de querer bostezar porque no imitan ese comportamiento. ¿Es así? Bueno, los psicópatas se caracterizan por tener un gran autocontrol. El psicópata puede simular actitudes, puede planificar sus acciones para sacar ventaja, de tal manera que no es extraño que él pueda controlar incluso estos reflejos. Todo el mundo lo puede hacer si es que tiene un poquito de entrenamiento, pero la mente psicopática que está buscando la oportunidad de beneficiarse a costa de los otros, sin importar el daño que provoque, lo puede hacer con mayor facilidad. Ahora, pues, ya que usted topa este tema, las mentes psicopáticas están en mayor cantidad entre las personas que detentan el poder, entre los políticos, entre los jueces. Entonces, esto nos pone todavía a mucho mayor, nos expone a mucho mayor peligro, ¿no? Y una manera de reconocer al psicópata es pues que es un sujeto fascinante o fascinador, digamos, y convence a mucha gente, pero podemos nosotros reconocerlo fácilmente porque el psicópata es un parásito. Si miramos en su biografía, no vamos a encontrar que ha dado trabajo, que ha desarrollado una empresa. Es alguien que ha estado viviendo fácilmente de su capacidad de fascinar y de convencer a los demás y que puede actuar sin ningún remordimiento. Así que yo creo que si aplicamos estas pequeñas normas, vamos a reconocer en nuestro entorno político a muchos de estos personajes. Tener cuidado a la hora de elegir a los políticos. Ahora, bueno, no estamos hablando de ese tema específico, sino de la violencia. Y bueno, hemos titulado esta entrevista La patología social y política en el Ecuador desde la neurociencia. Y el doctor López nos ha hablado de estas neuronas de espejo, de cómo nuestro cerebro es capaz de imitar ciertos comportamientos, sean buenos, sean malos, pero lo que vemos ahora, doctor, y aquí están los datos, no mienten, que el Ecuador está liderando lamentablemente este incremento de violencia criminal en América Latina.
se ha dado un deterioro del tejido social impresionante. Vemos noticias tan dolorosas, doctor, como niños de 14, 15 años que son capaces de asesinar a otras personas, bandas que reclutan a estos niños, que no me imagino si es que ahora hacen eso, cómo van a ser de adultos. Y en todo esto, bueno, ¿qué nos espera como sociedad? ¿Cómo ve este deterioro y hay algún remedio para ello? Bueno, podemos entender el mecanismo por el que se produce esto. El, el cerebro moral es una frase que se refiere al desarrollo de actitudes empáticas, solidarias en ciertas zonas del cerebro, sobre todo la parte frontal del cerebro, la zona que está detrás de la frente y encima de los ojos. Esta parte empieza a desarrollarse desde la infancia, pero se nota entre los 3 y 5 años que los niños aprenden o más bien se dan cuenta que los demás tienen ciertos sentimientos o experimentan ciertas emociones y ellos reconocen o se sienten identificados con estas emociones. Un niño de menos de 3 años todavía no ha desarrollado esta capacidad de sintonizarse con las emociones de los demás y está expuesto, digamos, al sentimiento de creer que los demás sienten exactamente igual que él. Esto es algo que comprueba el aparecimiento y desarrollo de las neuronas espejo en su más temprana expresión. Entonces, este pequeño cerebro moral, si es que está expuesto a un ejemplo de irrespeto, a un ejemplo de abuso por parte de personas de autoridad que pueden no solo ser sus padres, sino también las principales autoridades políticas, va a evitar que se desarrollen estos mecanismos de empatía y quizá van a invitar a que surjan de su interior muchos mecanismos muy arcaicos de la mente social propio de animales que son sociales, como por ejemplo los lobos y otros animales de manada, que tienen en su interior programas para la competencia, para la jerarquía, para el dominio, para la territorialidad, para la lucha por el alimento, por la consecución de las hembras, para la reproducción, de una manera totalmente sin freno. Y es interesante ver que la mayoría de personas que cometen delitos están alrededor y quizá no pasan de los 30 años, ¿no? Y si estamos de estos 30 años, más o menos unos 25 años, vamos a llegar a fines de la década del 90, inicio del 2000, donde los medios computarizados permiten la comercialización de juegos virtuales de guerra, donde se puede fácilmente, pues, matar a través del juego a otras personas y el cerebro no distingue la realidad de la fantasía. Y si vemos qué tipo de gobiernos hemos tenido desde hace 15 años atrás, veremos que desde el inicio del correato, pues los niños que estaban entre 3 y 4 años ahora estarán alrededor de 20, 25 años. Y quienes nacieron en este periodo, desde el 2005, 2006 hasta la presente fecha, estarán en edades inferiores, serán adolescentes, de manera que no han tenido un ejemplo adecuado del desarrollo de esta mente moral, de este cerebro moral, que se desarrolla con el ejemplo familiar y con el ejemplo social, con el apoyo de estos medios de juegos virtuales y demás, pues sumando todo esto ya podemos encontrar una explicación para que existan niños y adolescentes que fácilmente puedan tomar un arma y disparar. Su cerebro no va a distinguir, va a pensar que está en un juego de video tal vez. Qué doloroso realmente esto que estamos viviendo, doctor. Son las 7:30, conversamos con el doctor Rubén López, médico internista, y bueno, estamos hablando sobre la patología social y la política en el Ecuador desde la neurociencia, de cómo, bueno, desde la ciencia se puede explicar este deterioro del tejido social y también explicar cómo, bueno, nuestros cerebros también de alguna manera imitan estos malos comportamientos y también puede imitar buenos comportamientos, pero lo que hemos visto ahora es bastante violencia. Si vemos en un periódico, por ejemplo, leemos las noticias solamente en la sección de seguridad, puro asalto, pura muerte, realmente temas dolorosos. También en la televisión hay, además de los noticieros que cubren hechos que están sucediendo, pero también, doctor, hay estas series de televisión que se pusieron de moda, recuerdo en los últimos 10 años, estas series de narcos, eh,
Que bueno, ¿en qué medida eso también ha influido para ver lo que estamos viviendo ahora? Sí, son los mecanismos arcaicos del cerebro social, que como le dije, están presentes en animales de manada. Por ejemplo, los lobos, vale la pena tomar esta especie. Thomas Hobbes, el filósofo, decía que el hombre es el lobo del hombre. Cuando una especie se vuelve exitosa, aparentemente no tiene depredador, pero esta misma especie se vuelve en depredador de sí misma por la activación de estos mecanismos arcaicos que van contra sí mismo. Entonces, ciertos mecanismos como la competencia por el territorio, la competencia bueno, en definitiva, aparecen la ambición desmedida, aparece el deseo de poseer más allá de lo que se necesita, etcétera, como un mecanismo arcaico, ya que no hay el freno, ya no hay el desarrollo de la parte frontal del cerebro. Entonces es muy fácil ver cómo los políticos expresan claramente todos estos anhelos, todos estos afanes, ¿no? Y vale la pena señalar otro mecanismo neurocientífico bueno, que ha sido más bien identificado por la neurociencia para el actuar político, y no solo político, sino también de todas las agrupaciones que enarbolan ideologías. El cerebro tiene el mecanismo de entender la realidad a través de antinomias, Berito. Esto quiere decir que entendemos la realidad con comparación entre opuestos, blanco, negro, bueno, malo, arriba, abajo, alto, bajo, etc. Y estos opuestos no están en la realidad, no están en el exterior. Es un mecanismo de nuestro cerebro, pero se puede confundir, proyectarlos y encontrarlos en el exterior. Entonces, la satanización de los que no están pensando como nosotros pensamos, localizada en el exterior, fácilmente puede hacer que se recurra a esto para poner a unos contra otros, ¿no? Y es lo que se ha visto realmente con todos estos populismos de izquierda que incitan este mecanismo de poner a unos habitantes contra otros habitantes y ofrecer pues el triunfo de los unos sobre los otros, ¿no? Realmente es un mecanismo del cerebro para entender la realidad, pero puesto en uso de una manera, voy a usar un término duro, quizás de una manera estúpida, y no es un término peyorativo, sino un término que se aplica a quien al Ujú. hacer al otro se hace daño a sí mismo y no se da ni cuenta, ¿no? Claro. Eso es lo que se está activando, quizá para terminar esta idea. Si recordamos el cuento o la fábula de la gallina de los huevos de oro, vamos a darnos cuenta de esto, ¿no? Este granjero que encontró que su gallina ponía huevos de oro y su ambición pudo más y mató a la gallina para encontrar lo que él se imaginaba que en sus entrañas había una beta incalculable. Exactamente lo mismo hace un país que es conducido por esta manera de pensar. Es un país que termina robándose a sí mismo, robando al otro. No se da cuenta que se perjudica a sí mismo. Interesante, doctor. Y bueno, esa es la polarización también que estamos viviendo, ¿no? Hay este dicho, divide y vencerás, y eso lo han aplicado algunos políticos, lamentablemente, en América Latina. Tenemos preguntas del público. Me comenta Miley Rosas, una excelente entrevista. Dice, ¿y tal vez la pandemia está acelerando o afectando los problemas de salud mental? ¿Y qué tanto de esto tiene que ver con la violencia que vivimos actualmente, doctor? Bueno, la pandemia realmente es un resultado de esta especie dominante que lo que ha hecho no solo es depredarse a sí misma, sino depredar al planeta. La aparición de virus, sea de forma natural o no natural, es la activación del mecanismo defensivo. Los virus son el sistema inmunológico del planeta, Berito. Cuando una especie dominante empieza a explotar sus recursos más allá de lo normal, entonces van a activarse todos estos mecanismos. Y pues la pandemia, en efecto, ha contribuido por el aislamiento. Inicialmente nos despertó, nos hizo ver la realidad de las cosas más importantes de la vida. En los primeros meses todo el mundo decía sorprendido, el aire se ha purificado, los animales han vuelto a los ríos, ¿qué estamos haciendo con nuestro planeta? ¿Cómo es que no se estima toda esta maravilla que tenemos? Y luego pues esto se apagó y dio paso más bien a la virtualidad, que es una herramienta maravillosa, pero que a la vez que nos acerca, como en este caso, también va generando una distancia y haciendo que el cerebro confunda la realidad con la virtualidad.
Entonces, esto me parece que también ha potenciado lo que mencionaba hace un momento, el uso de estos medios que nos hacen creer que pues lo que vemos en lo virtual es la realidad. Amigos, son las 7:36. Conversamos con el doctor Rubén López, médico internista, y estamos conversando acerca de la patología social y política en el Ecuador desde la neurociencia. Estábamos hablando del deterioro del tejido social y bueno, cómo también esto tiene una explicación científica. Ahora, doctor, hablando de las soluciones, porque ya hemos explicado un poco y entendido cómo funcionan estos mecanismos neurofisiológicos del deterioro del tejido social, pero ahora, bueno, quizás llegar a la parte de las soluciones que se podrían plantear. Y hay algunos estudios de algunos psicólogos que he estado leyendo un poco sobre esto, sobre cómo la empatía y la compasión también pueden mediar en los comportamientos violentos en los seres humanos. Y dada la situación actual de nuestra sociedad, estaríamos a tiempo para realizar quizás un proceso de reconstrucción de ese tejido social desde la empatía, desde la compasión. Si es que es así, ¿por dónde tendría que empezarse? ¿Quiénes tendrían que empezar con ello? Pues ustedes, mi querida Berito, que tienen este privilegio de llegar a tantas personas a través de la radio, a través de la televisión y a través de los medios ahora cibernéticos, no deberíamos dar más energía, no echar más leña al fuego, dando foro, dando una tarima a personajes que están más bien incitando a esta oposición del ser humano contra sí mismo. Claro, un medio debe ser democrático y no se puede negar de plano esta posibilidad, pero el deber de educar permitiendo la difusión de estos conocimientos que permiten a las personas reconocer que estamos por el camino equivocado, es algo invaluable por parte de quienes manejan los medios masivos de comunicación. La educación temprana y la educación no solo de los niños, sino también de todos los sujetos, es todavía una posibilidad de rescatar esta empatía, ¿no? Y no solo por el hecho de ser bueno, sino para sobrevivir como especie. El ser humano aislado es un ser frágil, puede sobrevivir en conjunto. Tenemos que recurrir a un mecanismo del cerebro social que es la cooperación dentro de la misma especie, la solidaridad de especie. Eso es algo que se debe incentivar para que esto permita el desarrollo de todos los procesos propios de sociedades desarrolladas, donde la cooperación entre los miembros de la misma especie hace que esta sociedad se fortalezca, estime su medio ambiente, se proteja a sí misma protegiendo al ambiente. Todo esto viene de la educación y sobre todo de quienes tienen este privilegio de manejar los medios masivos. Interesante y bueno, hay que empezar entonces desde la empatía, desde la compasión, con acciones positivas que puedan ser imitadas por otros seres humanos y así ir reconstruyendo este tejido social que se ha roto desde hace algunos años, doctor. Y antes de terminar esta entrevista, quisiera hacer una pregunta final y es respecto a un debate que se ha dado lamentablemente en estos últimos días y es bueno, tras un decreto que autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil. Esto bueno, se viene discutiendo, hay quienes dicen que esto podría generar más violencia. ¿Cuál es su criterio desde el lado científico? Bueno, en las actuales circunstancias estamos ante un dilema. Es como si estuviéramos en medio de un lugar salvaje y si es que alguien entra o tiene que vivir en un lugar salvaje, va a tener que protegerse de alguna manera. Ahora, el porte de armas estaba autorizado desde mucho atrás del Correato, pues no teníamos mayores problemas que los de los índices, digamos, habituales o normales por parte de personas de poco autocontrol, gente que quizá salía de su trabajo donde debe portar un arma, se embriagaba y perdía el control y todo eso. Y yo creo que es algo que se debe controlar. Sin embargo, en las actuales circunstancias, pienso que este debate más bien debería dirigirse a cambiar la ley. Nadie está debatiendo con el cambio de la ley que evite que los delincuentes de alta peligrosidad salgan en 2 días de las cárceles. Nadie está debatiendo acerca de la ley de uso progresivo
de la fuerza que se aplica a la policía, donde los policías tienen que esperar a que la bala esté viajando contra ellos para ellos poder reaccionar. Estamos en una circunstancia realmente sin control y pienso que este debate debería dirigirse más bien a presionar a la legislatura para que se cambie la ley, para que sea el Estado el que persiga de oficio estos crímenes. ¿Quién se va a, qué persona individual va a atreverse a denunciar a un delincuente mirándolo a la cara, sabiendo que en 2 días va a salir para defenderse en libertad y va a vengarse? Esto debe ser cambiado. Así que permítame, Berito, eh, solicitarle que este debate más bien se debe dirigir a urgir a las autoridades pertinentes a que se cambie las leyes, poniendo una severidad más razonable para detener a estos criminales, para que sea el Estado el que persiga de oficio y que el uso progresivo de la fuerza sea revisado en favor de los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas. El tema del uso o no uso de armas por los civiles, yo creo que es una discusión inútil en este momento, porque van a haber opiniones contrapuestas y ahí vamos a pasar el tiempo. Más bien creo que la atención debe derivarse a lo que le mencioné hace un momento. Bien, muchísimas gracias al doctor Rubén López, médico internista. Hemos hablado acerca de la patología social y política en el Ecuador desde la neurociencia y cómo pues los seres humanos imitamos los comportamientos. Ojalá podamos imitar esos comportamientos buenos desde la empatía, desde la compasión, desde las buenas acciones y no las acciones violentas. Gracias, Permítame doctor tal López. vez Díganos. interrumpirle un poquito. Existe, creo que está en el Ecuador o se lo puede contactar. En El Salvador hay un Ministerio de Reconstrucción del Tejido Social. Yo creo Sí. que por allí se debería un poco escarbar para ver qué medidas se están poniendo en juego para reconstruir este criterio de unidad, de solidaridad y de colaboración que debemos tener. Ese es el pegamento de un tejido social sano. Le agradezco mucho por su oportunidad, Berito.